Muy buenas tardes para todos, sean muy bienvenidos a la casa del Señor. La verdad que es una alegría poder encontrarnos nuevamente y tener esta libertad. Venimos de un viaje precioso, de un culto precioso que tuvimos hoy en la mañana allá en Salto, y la verdad, bueno, mandan saludos, y aunque muchos quizás no los conocen, pero mandaron saludos a la iglesia. Y bueno, para estar comenzando con esta reunión, les voy a estar pidiendo a uno de ustedes que pueda estar teniendo una oración para dar comienzo, que el Señor pueda estar guiando todas las cosas. Y bueno, también le damos la bienvenida a los que nos están viendo por YouTube y que realmente puedan sentir la presencia del Señor y recibir su palabra en este día. Uno de ustedes que pueda estar guiándonos en una oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por este momento que podemos compartir de tu palabra, la alabanza, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado hasta acá. Gracias por cada hermano, Padre, que ha podido venir a este lugar, Padre, y los que no han podido venir, tú sabes el motivo. Quédate junto a nosotros y ayúdanos a comprender tu palabra, que cale hondo en nuestro corazón, Padre, y que no se vaya a hacer. Señor, Padre, que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a estar comenzando con esta canción que dice: la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Amén. Dice: entra en la presencia del Señor con gratitud. Y esto no es solamente hoy acá en el templo. Cada día debemos entrar en su presencia. Estamos dentro en su presencia, pero estar agradecidos, adorándole de corazón. Amén. Dice: con gratitud alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Amén. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz.
siguiente canción se llama Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Gracias al Señor. Puede decir gracias, Dios. Puede elevar su voz en este momento. Amén. Gracias. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuán grande es tu amor, oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Sí, Señor. Bueno es alabarte para nosotros, tus hijos, en este día. Dar glorias y honra a tu nombre. Solo tú lo mereces, porque solo tú eres santo. Nuestras almas te bendicen. Todo nuestro ser, Señor, eleva gratitud, porque nada merecemos y lo hemos recibido por tu gracia y amor. Todas tus bendiciones, Señor. Aún el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte con todo nuestro ser en este día? Quédate en medio nuestro por el Espíritu Santo, obrando en cada uno, según tu voluntad. Amén. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor
alabarte. Y Padre, como decía esta canción, por su amor yo viviré. Que realmente vivamos por el amor de Él. Que realmente reconozcamos su amor y vivamos como a Él le agrada. Padre, el tiempo se acaba y lo sabemos, Señor. Tú nos lo has hecho saber por medio de tu palabra. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor lo muestra. Señor, que cada día podamos comprometernos más contigo, Señor. Que podamos afirmarnos cada día más en ti, en tu palabra. Este mundo pasa, pero Señor, sabemos que un día vamos a tener que partir de este mundo. Y no sabemos, muchas veces vemos a la gente qué eternidad tendrá. Señor, que podamos estar seguros de esa salvación tan grande que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Perdona todas nuestras faltas y pecados, y Señor, que ahora nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a recibir todo aquello que tú tienes para nosotros. Señor, que sabemos que es lo mejor para nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Ya de hecho a mí me está bendiciendo de poder estar con vida, poder estar aquí en la casa del Señor. Bueno, como dijo Helen, los hermanos saludan de Salto, también nosotros tenemos un poco de saludos de San José, también algunos hermanos que los otros días estuvimos de cruce visitándoles, saludándoles, una hermana especialmente que quedó viuda hace un tiempito, y fue lindo, fue gratificante. Hoy conversar con varios hermanos en Salto también, a mí yo he sido bendecido porque digo, no solamente yo estoy loco, sino que hay otros locos también por ahí, ¿no? En el sentido de que, como vemos, estamos viendo el estado del cristianismo actual, ¿no? Es tal cual. Y él decía, hermano pastor, me decía preguntas, sí, hermano, es así. La pandemia ha hecho que se diferencia el trigo de la paja o de la cizaña, y por todos lados la gente desapareciendo. Y me decía, pero los pastores que están desapareciendo. Bueno, ahí está. Como yo terminé el mensaje hoy de mañana, has nacido de nuevo. Eso es lo que importa, no es el puesto que tengas, ni el título, ni de seminario, de universidad. Eso no te hace cristiano, ni haber nacido en la iglesia, sino que tú hayas nacido de nuevo. El domingo pasado comenzamos hablando allí de esa palabra en Romanos, capítulo 1. Donde Pablo dice, porque no me avergüenzo de perseguir a los cristianos, más me avergüenzo de dar testimonio de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero ¿cómo está cambiada la Biblia? Pero si la realidad es que mucha gente le da vergüenza hablar de Cristo y no tiene vergüenza de andar en el mundo y en el pecado. ¿Entienden? Parece que tenemos que cambiar la Biblia. Pablo decía, versículo 16, ¿quién lo puede decir de memoria? Vamos, Romanos 1:16. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien. Esto es lo que tenemos que vivir hoy día. Estamos en uno de los peores momentos de la historia de la humanidad. El cristianismo está siendo, pero sumamente perseguido en estos momentos. ¿Se acuerdan que el 12 del mes pasado en toda Europa, hubo una manifestación en contra del cristianismo con la instrucción de marcar así las marchas y con un dedo levantado? Es una obscenidad. Es una burla para el cristianismo. En todos los países, sabemos, estamos escuchando, hoy día está en el tapete Afganistán, pero Afganistán es uno de los decenas de países donde los cristianos están sufriendo tremendamente. Pero como dije el otro día,
Y así como la iglesia de Tesalónica se formó, la iglesia de Tesalónica, recuerdan que yo les he dicho, se formó, como dice el propio libro de los Hechos, en medio de gran tribulación, como dice la epístola Pablo. Ellos se habían nacido en medio de gran problemas. Cuando las personas se convierten en medio de grandes problemas, entonces parece que valoran más la salvación y no se avergüenzan del Cristo que los salvó. Esta mañana cuando hablábamos del pastor Pipo, una de las cosas que yo dije, le dije después a un hermano, porque me quedó en el tintero eso, ¿no? El hermano entregó su vida a Jesucristo cuando estaba en el pozo de la desesperación. Y de donde lo sacó el Señor, que parecía que todo era imposible, entonces le digo a este hermano, ¿sabes una cosa? Me trajo a la memoria cuando aquella mujer que dio todo en los pies de Jesús, aquel perfume, y Judas se enojó. Y Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Pipo dio todo lo que tenía, porque amó mucho. Por eso él se dio todo. No vivió del Evangelio en ningún momento, sino que vivió para el Evangelio. Y hoy se recordaba todos los millares y millares de kilómetros que hacía, llevando la palabra de Dios a toda la campaña, a los pueblitos y fuera del país también. Muchos países iban, y hasta pagándole el pasaje a muchos que no tenían para pagar e ir a evangelizar. No se avergonzaba del Evangelio. Él tenía siempre tanto miedo, vergüenza tenía, que iban a decir los hijos que él había llegado a esa situación económica terrible. Fracasó. Todo lo que el padre le dejó se fue por la borda, quizá por una mala administración. Pero eso no fue todo pérdida, le dije hoy a los hijos. La herencia más grande es la espiritual que ha dejado para ustedes. ¿De qué hubiera servido tener toda la riqueza y se fueran todos al infierno? ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Hablas de Cristo? ¿Hablamos de Cristo a las personas con quienes tratamos todos los días? Cuando vamos al supermercado nos encontramos que la cajera, que esto, que el otro, decimos que somos cristianos, ¿hablamos de Cristo o no lo hacemos? Y se están muriendo. O ni saben que somos cristianos. Y ahora se puede disimular más con la careta, con la mascarilla. Pasamos desapercibidos. Nuestros compañeros de estudio saben que somos cristianos. Les decimos Dios te bendiga. Les decimos yo voy a orar por ti, porque viene la gente a veces sin saber explicarnos nosotros por qué nos cuentan sus problemas. Ni saben quiénes somos. A mí me pasó hace un tiempo atrás que fui a un comercio y yo no conocía a la señora, ni era de acá. No es de acá. Nunca la había visto. Y yo fui, bueno, para conocer el comercio y tal. Y empezó toda su historia, todo su fracaso matrimonial, su divorcio, todo, sus decepciones en una iglesia que había transitado. Y cuando yo le dije, soy pastor, se sorprendió. ¿Pero por qué? Hay gente que está necesitada de ser escuchada. Y nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Nosotros no estamos dispuestos porque tenemos vergüenza de hablar de Cristo. Estamos apurados siempre. O no sé qué voy a decir, pero estás dudando de tu propia experiencia con Jesucristo. Quizá no domines teología o doctrina, pero de tu salvación no tienes seguridad. Mira, yo sé que el Señor me salvó. Probalo, y ya eso es un paso. Y cuando nosotros conocemos, como vamos a ver ahora, lo que significa la salvación, no vamos a andar coqueteando por ahí perdiendo tiempo, porque se vienen los tiempos finales.
y va a pesar sobre nuestro corazón y sobre nuestras conciencias. Va a pesar sobre nuestras conciencias de que no le hablamos. La palabra original griega y hebrea traducida salvación que encontramos en este versículo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta palabra salvación implica las ideas de liberación, seguridad, preservación, curación, salud. Todo esto nos explica la versión comentada de la Biblia, anotada, mejor dicho, de Scofield. Es una Biblia de estudio. Si alguien quiere comprar Biblia de estudio, que haya montones en el mercado evangélico, esta es una de las buenas. Como también la Thompson, la Nelson, o hay otras que son un desastre. Pero en esta, vemos entonces esto. Vamos a analizar un poquito estas palabras. Les dije a los chicos ayer, fue una reunión maravillosa ayer con los jóvenes. Gracias, jóvenes, porque me aguantaron. Pero yo, para mí, me fui muy contento. No sé lo que dicen los jóvenes. ¿Aprendieron algo o no? Sí, y nos ganó también. ¿Eh? Y nos ganó. Y les ganaste, dice también. Les gané. Sí. Ah, bueno, eso era en el certamen. Pero fue preciosa reunión, muy bendecida. Me encanta que estén tan interesados en la palabra de Dios. Pero les dejé con la pica para saber hoy, tienen que estar hoy, y están, no faltan dos nomás, pero están para ver estas palabras. Liberación. La liberación significa rescate del peligro. Y en la Biblia, Dios es quien libera. La liberación del pecado, del camino de maldad, del poder del mal, de la ley, del cuerpo de maldad, del poder del mal, de la ley, del cuerpo de muerte y de la ira venidera de Dios. Dios es el agente de liberación. Jesucristo es el agente de liberación al entregarse a sí mismo por el pecado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? O mejor dicho, ¿qué fue lo que leyó Jesús cuando entra a la sinagoga de... ¿dónde era? En el día de reposo entró y se le dio un libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, liberación a los cautivos. Todos nosotros somos cautivos del pecado porque nacemos en pecado. Somos esclavos de la maldad porque la lucha constante es con la maldad que está aquí adentro, el germen de la maldad. Y la única forma de liberarnos de ese germen maldito es Jesucristo. No hay otra forma. En uno de los devocionales creo que mencioné algo de esto también. ¿Has sido liberado de la maldad, del poder, del control del pecado? Estamos en esa etapa. Estamos en esa etapa. Pero cuidado, como dije en un devocional, estamos viviendo en un mundo que los valores se han cambiado. Es el mundo del revés, dije así. Ayer creo que fue, no me acuerdo. Claro, como yo les he dicho, dijo una famosa de la televisión, lo que antes era pecado ya no se considera pecado. Y nosotros que buscamos la conveniencia, nos prendemos de donde me sea más fácil. Entonces sí, tiene razón. Hay cristianos que dicen, pero pastor, todas las cosas han cambiado. La Biblia es antigua. Ya no se usa eso en la iglesia. Ahora ha cambiado Dios. Hasta hay pastores que dicen que Dios les ha revelado nuevas estrategias. No sabía que Dios es cambiante cuando la Biblia dice que en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se puede contradecir sobre lo que dijo en el primer siglo a lo que dice hoy, a que dijera hoy. Entonces vamos a quemar la Biblia, vamos a tirarla. Otra palabra que implica la salvación es la seguridad. La enseñanza bíblica que indica que Dios guarda a los creyentes hasta que se complete su salvación. Y esto está relacionado con la perseverancia de los santos o de los hijos de Dios
que es una gran doctrina impresionante. Quien ha nacido de nuevo, el Señor lo guarda. Dios completa su obra, porque el que ha nacido de nuevo no puede desnacerse. No puede desnacerse. Si ha nacido de nuevo, como dice Pablo, el que empezó la buena obra en vosotros, la completará. Si tú has nacido de nuevo, Dios está trabajando contigo, pero te está edificando para bien. No te está dejando irte a la deriva. No es obra de Dios que vos te descarríes, que te deslices del camino. Ay, pastor, lo que pasa es que la tentación, y bueno, no me di cuenta, me arrastraron. Claro, porque siempre tenemos que buscar un culpable, pero yo no. Soy débil. Pero ¿y cómo? Si la Biblia dice, diga soy fuerte, diga al débil soy fuerte. Ah, pero para algunas ocasiones usen los versículos. Como le conviene. Cada uno usa lo que le conviene. Pero es eso así. La Biblia es un todo. No es un versículo suelto por aquí o por allá. Por eso la gente no progresa espiritualmente. Porque no sale de versículo aquí, versículo allá, o escucho acá, escucho allá. Y tenemos un cristianismo débil. El Señor te guarda si has nacido de nuevo. No tenés necesidad de revolcarte en el pecado. No tenés necesidad de regalarte al diablo y decir, hola, a ver si me tocas, a ver si me tocas. Y cuando queremos acordar, ¡pum! Porque el que juega con fuego se quema. La otra palabra es preservación. Conlleva la idea de que me llevará con seguridad. Tiene que ver más o menos con esta seguridad anterior. La otra es curación, salud. Esas palabras, curación, salud, nos llevan a entender, a conocer la amplitud total del poder del Señor para tratar toda la persona entera. Entera. ¿Qué quiero decir con la persona entera? Espíritu, alma y cuerpo. O es Señor de todo mi ser, o no es Señor de nada. No puedo dividirme. No puedo dividirme. Como a mí me dijo alguien, tu hija necesita un padre, no un pastor. No me puedo dividir porque soy padre pastor. Entonces tampoco me puedo dividir que con el espíritu sirvo a Dios y con el cuerpo sirvo al pecado. ¿Me entienden? Somos una unidad. No tenemos el cuerpo acá y el espíritu allá y el alma está por allá. Aunque yo calculo que algunos tienen el alma, que es la parte volitiva, la tienen fuera del cuerpo. Porque no tienen voluntad para nada, ni para seguir al Señor. Hermanos, esta salvación que toca todo el ser humano es algo maravilloso. Porque todo el ser está afectado por el pecado. Por eso todo el ser tiene que ser santificado por el Señor. Porque todo está afectado por el pecado. No podemos decir que solamente el cuerpo está pagando las consecuencias del pecado. El alma, el espíritu también. Salvación es la gran palabra inclusiva del Evangelio, porque ella reúne y expresa en sí misma todos los actos, procesos redentores, como justificación, son todas palabras que van a encontrar en la Biblia. Justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Vamos a describir un poquito cada una de ellas, porque si no lo hacemos aquí en un culto, muchos no vienen al estudio bíblico y se quedan de acá. Se quedan de acá. Dicho sea de paso, les recuerdo que los miércoles tenemos estudio bíblico a las 19 horas. La justificación es el acto forense de Dios
basado en la obra de Cristo en la cruz, a través de la cual un pecador es declarado justo mediante la imputación de la justicia de Cristo. O sea, más sencillo, por Jesucristo, nosotros, si entregamos nuestra vida a Jesucristo, recibimos su sacrificio, nos apropiamos de su sacrificio, delante de Dios aparecemos como justos, porque hemos sido limpiados. El Señor quita nuestra culpa, pero hay que mantener ese estado. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona lee la Biblia, cuando una persona escucha el Evangelio, cuando alguien le está testificando a otra, el Espíritu Santo puede usar eso y quiere usar eso para convencer a esa otra persona que no es creyente, convencerla de que es pecadora. A veces es difícil. Es difícil porque mucha gente no se considera pecadora porque yo nunca maté a nadie. Porque hay un concepto que si no es algo grande, no es pecado. Pero mentir es pecado. Ah, pero están las mentiritas blancas, invento católico. Mentiritas piadosas que están minando el cristianismo evangélico también, porque muchos cristianos mienten, mentimos. Ah, pero yo no maté a nadie. Ah, no estás enojado con nadie. Porque Jesús dijo que el que se enoja en su corazón contra su hermano es homicida. Nosotros parece que si no vemos algo grave, capaz que estamos acá, todos somos una manga de asesinos. Porque estamos enojados con uno, con otro, o esto, lo otro. Y estamos en la misma calidad de aquel que está en la cárcel, de Concar. Porque efectuó efectivamente un crimen. Lo materializó. No se quedó con el crimen dentro del corazón. Pero la Biblia dice que nosotros, del corazón sale todo eso. Las maldades, la perversión, la avaricia, la envidia, el celo, todo eso sale del corazón. En algunos se le ve enseguida, a otros se les demora ver. A algunos se les salta hasta por los poros. Pero otros lo sabemos conservar. Cubiertito, en 3 capas si es posible, para que no se note. Pero Dios que conoce los corazones sabe todo. Dios que conoce los corazones sabe todo, porque dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diga nada acerca de los hombres, porque sabía hasta el pensamiento. ¿Has experimentado la justificación de tus pecados? La otra palabra es redención, y esto tiene que ver con el mercado, es pagar un precio para asegurar la liberación de algo o de alguien. Es una palabra que se usaba mucho en el mercado de esclavos. Connota la idea de pagar lo exigido para liberar al que estaba oprimido, liberarlo de la opresión, la esclavitud o cualquier otra obligación vinculante. Podría ser una deuda. ¿Se acuerdan cuando el caso de Ruth y Noemí y Boaz, que redimió allí al pariente que le tocaba? Bueno, todo eso tiene que ver con pagar un precio para asegurar la liberación. ¿Quién pagó ese precio? ¿Quién pagó el precio de tu salvación y la mía? No lo oigo. Jesús. ¿Y cuál fue ese precio? ¿Cómo se contó? Toneladas de oro y de perlas preciosas y diamantes. ¡No! La sangre preciosa de Jesucristo. Y cuidado cuando jugamos con la sangre preciosa de Jesucristo. Porque dice el autor a los hebreos que muchos, dando la espalda al Señor, es como que tienen por inmunda la sangre de Jesucristo.
No tomemos la sangre de Jesucristo a la ligera, como algunos. Ay, cúbreme con tu sangre, Señor, que voy a viajar. Ay, Señor, cúbreme con tu sangre porque voy por esta calle oscura. Y juegan con la expresión, cúbreme con tu sangre. Invento espiritista que se ha metido en las iglesias evangélicas. No, no se juega con el alto precio que Jesús pagó en la cruz. La sangre preciosa. Y hoy está la gente que han pasado conociendo el Evangelio y andan caminando no por calles de oro, andan caminando sobre la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Están pisoteando el sacrificio de Jesucristo. Es horrible. La propiciación de la que habla esta salvación tiene que ver con habla del apaciguamiento de la ira o del enojo de la parte ofendida. O sea, específicamente, Dios es como era aplacar la ira de Dios. Esta palabra está muy ligada con expiación. Y está ligada con la propiciación también, porque la propiciación era la ofrenda, el precio para que Él exigía para no ejecutar su juicio, su castigo. La imputación era colocar algo a la cuenta de alguien o atribuirlo a otra persona. Aquí tenemos entonces que el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él puso a la cuenta de su Hijo Jesucristo. Me acuerdo cuando Pablo le escribe a Filemones, sí, creo que sí, hablando acerca del esclavo que había abandonado a su amo. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo cargo con la cuenta. Jesús cargó con tu cuenta, con la mía. ¿Te das cuenta? Y si Él pagó mi cuenta, es justo que yo me burle de quien pagó mi cuenta o que sea ingrato, que desagradecido con Él. No es justo. A nosotros no nos gusta que nos hagan eso. El perdón es un término que indica la disculpa por una ofensa o culpa. Es la condonación o perdón de una deuda. Jesús enseñó acerca de esto. ¿Se acuerdan aquella parábola? Había un hombre que le debía miles de talentos, 10,000 talentos, una deuda impagable. Pero él fue, le lloró a su señor y bueno, movió el corazón de aquel amo y le perdonó. Pero resulta que sale de ahí y se encuentra con su compañero, que lo conocía seguramente de antes, y dice, mira, che loco, vos me estás debiendo 50 pesos. Pero no tengo, ya. No, va para adentro. Era una migaja al lado de la deuda que acababa de experimentar, de ser perdonada. Cuando el Señor se entera eso, pero qué desgraciado este. Qué desgraciado, no merece ni vivir un tipo así. Yo diría eso. Que le perdonemos la deuda millonaria y va y se ensaña con aquel pobre desgraciado que no tiene ni qué comer y lo mete a la cárcel. Ese es el perdón que implica esa salvación. Pero ¿saben una cosa? No podemos jugar con ese perdón. No podemos jugar. A veces hay gente que no pueden perdonar a su hermano que lo ofendió. A veces no se puede perdonar entre la familia. Y salen a predicar el Evangelio. Que el Señor perdona todos nuestros pecados. Y no pueden perdonar al que está viviendo bajo su mismo techo. ¿Les parece justo esto? Jesús
le mandó a echar a la cárcel. Aunque tú digas, el Señor me perdonó todos mis pecados, pero si tú no perdonas, por algo Jesús dijo cuando termina la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, si nosotros no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Así de sencillo. Santificación es otra de las palabras que incluye la salvación. Proceso de ser hecho santo que da como resultado modificación del estilo de vida del creyente. Esta es una definición. Proceso de ser hecho santo. Pero yo no pretendo llegar a ser santo, porque tenés la mente del catolicismo. Ninguno de los santos que tiene la Iglesia Católica fue sin pecado. Fueron hombres y mujeres como cualquiera de nosotros. En su sistema hacen cualquier cosa, pero en la Iglesia de Jesucristo el Señor santifica. Y esta santificación tiene que ver con ese cambio de vida. ¿Está cambiando tu vida? Cada día un poquito más. ¿Estás en el proceso? ¿Estás siendo trabajado por el Señor a través de la palabra y del Espíritu Santo, cambiándote para bien, no para mal? Hoy día parece que estamos cambiando para mal, porque en vez de estar más cerca del Señor, parece que estamos tratando de traer al Señor a donde yo estoy. ¿Me entiende? Queremos traer a Jesús, acomodar a Jesús a nuestra manera y no nosotros a la manera de Él. ¿Tendremos éxito? Les puedo asegurar que no. No tendremos éxito pretendiendo acomodar a Jesús a mi manera de vivir, a mis planes, a mis ideas, porque yo siento en mi corazón así. ¿Y qué es nuestro corazón? Corrupto, podrido. ¿Estás dejando que el Señor trabaje con tu vida y mi vida, apartándome para su propósito? Porque ser santo es apartado con propósito. ¿Conoces el propósito para el cual el Señor te ha apartado? El Señor te apartó para este propósito y vas a decir, bueno, que espere un tiempo, yo ahora quiero hacer lo mío y después vuelvo. No. Como dije hace unos días, ¿cuánta gente Dios ha llamado en su juventud? Al arrepentimiento, a la fe, a convertirse o a servir al Señor. Bueno, sí, pero ahora todavía cuando termine de estudiar, que cuando termine la carrera, que cuando me case, después que se case, sí, pero ahora tengo que hacerme la casa y bueno, cuando termine la casa yo voy a servir al Señor. Y tengo los hijos, ahora tengo que criar los hijos, y llega la jubilación y ahora tengo que cuidar mis nietos. No puedo salir porque tengo que cuidar a los nietos, porque hoy día los abuelos tenemos que cuidar muchos nietos. Y a veces los bisnietos. Entonces, ¿cuándo vamos a servir al Señor? Bueno, cuando se críen los bisnietos. Y vamos a servir al Señor en el cajón. Ayer en el sepelio de Santo dije, hace unas 3 semanas, no recuerdo, fuimos allá y el hombre manifestó creer en Jesucristo. Y yo le dije, hay gente, digo en el sepelio, hay gente que está años estudiando la Biblia para graduarse de un seminario, para llegar a ser predicador, y resulta que Cacho en 3 semanas se convirtió en un predicador, porque él nos está diciendo esta mañana acá, miren que la muerte es segura. La muerte es segura. Y hay que estar preparados. ¿Cuándo vas a servir al Señor? ¿Cuándo vas a poner al Señor en tu vida en primer lugar?
Esto no significa que tengas que abandonar tu trabajo, tu estudio, no. Es que Él sea Señor de tu trabajo y de tu estudio y de tus horas. La última palabra es glorificación. Se usa para describir la extracción final del pecado de la vida cristiana al final de los tiempos. ¿Experimentarás esto? Porque has vivido como el Señor quiere. ¿O estamos viviendo como se nos canta la gana y luego pretendemos ser glorificados? Recuerda que aquellos que piensan que pueden sobornar al Señor a última hora, les va a pasar como aquel señor que tenía las bodas y estaba recorriendo con los invitados. ¡Ey! Le toca al hombre y se da vuelta. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por dónde entraste? ¿No tienes el vestido? Evidentemente no entró por la puerta, porque allí recibían el vestido de bodas. Este entró de colado. Pues yo te voy a decir una cosa que quizá no te va a gustar. Y a los amigos que nos están viendo en YouTube, no hay coladera en el reino de Dios. Nadie se puede colar al reino de los cielos. O entra por la puerta estrecha que es nuestro Señor Jesucristo, o no entra. O no entra. Este es un momento de examen. ¿Has entrado? ¿Has entrado por la puerta de Cristo? ¿Estás siendo tratado por el Señor? ¿Estás siendo amasado por el Señor? ¿Estás siendo formado conforme a su plan? ¿O estás como un montón de barro duro, reseco, que se resiste el trato del Señor? Pues los que estamos siendo tratados por el Señor como barro dócil, como barro trabajable, tratable, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No perjudiquemos el testimonio de Cristo en este mundo. Oremos al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, porque en esta tarde, Señor, tú nos vuelves a hablar a nuestro corazón. Te doy gracias porque estás tratando conmigo, Señor, como lo has hecho a lo largo de toda mi vida. Pero, Señor, parece que los tiempos se aceleran y me urge permitir que estés dando los toques finales de tu obra maestra. Nos debería urgir a todos, porque no sabemos el momento de nuestra partida, no sabemos el momento de tu venida por la iglesia. ¿Cómo nos has de encontrar? Señor, yo te imploro en el nombre de Jesucristo, que podamos ser hallados como hombres y mujeres dispuestos para ti, a tu mano de amor, formadora de vidas que te glorifiquen,
que vidas que te honren, de vidas, Señor, que mostremos tu amor, que no menospreciemos tu amor y tu gracia, ni pisoteemos la sangre de Jesucristo, por la cual fuimos salvados y lavados. Señor, enséñanos a caminar. Perdona, Señor, a aquellos que saben porque todos sabemos cómo deberíamos caminar, pero tenemos la voluntad, parece muy afectada, muy contaminada, muy viciada por las atracciones del mundo, de la carne, del diablo, como dice el apóstol Juan. Señor, ayúdanos a caminar en integridad. Padre, gracias, porque tú nos estás dando la oportunidad. Estás invitándonos a volvernos a ti de corazón. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que viven una vida de entrega, que no se avergüenzan de Jesucristo, de su palabra, de su evangelio, que no se avergüenzan de declararse en contra de lo que te ofenda, del pecado que impera a nuestro alrededor. Padre, en esta hora te ruego que bendigas a aquellos que quizá están escuchando aquí o por YouTube, que están en el fondo, tocando fondo en sus vidas, quizá desesperados, angustiados, afligidos, solos o con ideas suicidas, Señor. Te ruego que tu Espíritu, Señor, les tome y les traiga a Jesucristo. Hay muchos testimonios, Señor, que tú has usado para sacar a una persona del fondo, del abismo, con tu gracia y amor. Padre, gracias por todos aquellos que se dejan usar por ti. Te ruego, Padre, que prepares el corazón de cuántas personas a lo largo de esta semana nos permitirás tratar, tocar, para que les llevemos tu palabra de amor y de esperanza. Te pido perdón por mis ofensas a tu santo nombre, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.